Buenas noches, doctora. El trabajo a presentar es sobre las áreas naturales protegidas. Los integrantes son Carlos Ortega, Andrés Merchán y mi persona. La introducción es que el sistema de áreas protegidas en el Ecuador viene a ser un conjunto de mecanismos que permite la conservación ambiental de las áreas protegidas. Este mecanismo se hizo para reconocer la protección de los espacios como un equilibrio ecológico. ¿Qué significa estas siglas de SNAP? Significa Sistema Nacional de Áreas Protegidas y, como se mencionó antes, es un mecanismo que busca proteger la biodiversidad en el país con la finalidad de conservar la naturaleza y verificar el bienestar de las comunidades. ¿Cuál es su propósito general? El propósito general del SNAP es garantizar esa conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas, para que en un sistema en función de la creación se hicieron diferentes subsistemas estatales autónomos centralizados, estos que regulan por el Estado de tal manera que se genere un buen funcionamiento. En la normativa internacional que regula el área natural protegida desde el Ecuador, tenemos tres: la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente y el SNAP. Hablamos que en la Constitución permite la conservación de la diversidad debido a que la naturaleza es vista como sujeto de derechos, y aquí se origina también el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Código Orgánico del Ambiente, esta normativa se enfoca más en la protección a las áreas naturales y regularización de actividades que podrían afectar esta biodiversidad acerca de estas áreas. Y el SNAC es un recurso que agrupa las diferentes áreas protegidas terrestres y marinas en el país. Ya, hablamos de los cuatro subsistemas que integran las áreas naturales en el Ecuador. Hablamos del sistema estatal, el PANE, que contiene 49 áreas de 50 del SNAP y está conformada por áreas naturales y mecanismos administrativos que fueron creados para la conservación de interés nacional de acuerdo a las áreas protegidas, y esto es gestionado por una autoridad ambiental nacional. El subsistema de gobiernos autónomos centralizados, el APGC, conformado por áreas de intereses como locales, regulando bajo la normativa legal las áreas protegidas que deben ser declaradas por parte de una autoridad ambiental nacional para su conservación y la subsistencia. La subsistencia de áreas protegidas comunitarias indígenas y afroecuatorianas, estas contienen áreas regionales y locales, y su objetivo es aprobar los estudios en alternativas de manejo que implementan las comunidades interesadas en la conservación de su subsistema antes que sean parte del SNAP. Y por último, el subsistema de áreas protegidas privadas, que contiene áreas locales reguladas por una autoridad ambiental nacional que se encarga de aprobar las alternativas del manejo que presenten los diferentes propietarios. Bueno, buenas noches, doctora. Voy a hablarles sobre la clasificación y objetivos de las áreas protegidas en el Ecuador, según el artículo 41 del COA. Bueno, básicamente establece un sistema de categorías que permite ordenar y administrar el patrimonio natural del país. Podemos decir que cada figura responde a características ecológicas y específicas y a ciertas metas de conservación diferenciadas, como por ejemplo, parroquias nacionales. ¿Qué podemos decir de estas? Podemos decir que abarcan extensiones terrestres marinas o mixtas que se superan a las 10.000 hectáreas, se podría decir, ¿no? Se encuentran también en estado casi pristino, se podría decir. Dentro de esto también abarca los manglares, los bosques, la fauna emblemática, y su finalidad principal básicamente es resguardar estos ecosistemas para las generaciones futuras. También tenemos reservas ecológicas, que básicamente nos mencionaba que era conservar ecosistemas con una mínima intervención humana y un alto valor paisajístico, se podría decir, y cultural. También siempre y cuando cabe recalcar que protegen la biodiversidad, especialmente fuentes hídricas, y fomentan los usos sostenibles de los recursos en beneficios de las comunidades cercanas. Mm, También tenemos reservas biológicas.
que básicamente hace referencia a espacios de tamaños variable, ¿no? Donde la prioridad es la investigación científica. Aquí se preserva los procesos ecológicos, ¿no? Como sus ciclos de nutrientes, interacciones entre especies, siempre con el fin de mantener la integridad de las hábitats. De refugios de la vida silvestre. Básicamente aquí podemos decir que custodian las poblaciones de flora y fauna de relevancia nacional e internacional. También podemos decir que aquí se procura la reproducción natural de especies endémicas y la protección de aquellas cuya distribución se limita a la zona de refugio. Dentro de reservas de producción faunística, podemos decir que aquí están orientadas, ¿no? A la conservación y manejo sostenible de poblaciones animales que admiten aprovechamientos regulados y que promueven una cierta restauración de la vida silvestre en el ecoturismo como fuente de desarrollo local. Mm, por mí, podemos decir, bueno, eso sí me importa. Bueno, ¿Cuándo se protege un área? Las llamadas áreas protegidas se crean al momento de establecer legalmente un espacio terrestre para conservar a la naturaleza y sus servicios ecosistémicos, casi siempre con el objetivo de proteger la biodiversidad. En esta investigación nos hemos podido dar cuenta que la declaración de un área protegida sigue varios aspectos, ya sean técnicos, ecológicos, jurídicos y sociales que garantizan su conservación para varios años. A continuación, lo detallaré en más profundidad. Primero tenemos los criterios ecológicos y biológicos en los que se encuentra la representatividad de ecosistemas. El área debe contener varias muestras significativas de ecosistemas, por ejemplo, humedales, bosques nublados, etcétera. Como segundo, la biodiversidad, que se debe constar la presencia de especies endémicas o en peligro de extinción. Un ejemplo sería las áreas con anidación de tortugas marinas. Como segundo criterio tenemos los funcionales y servicios ecosistémicos, en el que se encuentra la provisión de agua, que es la protección de cuencas hidrográficas que abastecen a poblaciones humanas, por ejemplo, los páramos andinos, la mitigación de desastres, que son áreas que previenen diferentes desastres como los manglares en caso de inundación o los humedales en caso de las sequías. El secuestro de carbono, que esto se trata de ecosistemas con mucha capacidad de almacenar el llamado CO2, como los bosques primarios o las turberas. Como tercer criterio tenemos los criterios culturales y sociales, en los que está el valor ancestral, que son los territorios sagrados para pueblos indígenas o con sitios de interés social, paisajismo, la belleza escénica con potencial turístico que sea sostenible, ¿no? Como lo que tenemos en Ecuador, ¿no? El Cajas o el Parque Nacional de Yasuní. Los conocimientos tradicionales, que son las áreas donde preservan prácticas agrícolas o medicinales únicas. Eh, el marco jurídico y gobernanza son el sustento legal que debe alinearse con normativas nacionales, por ejemplo, la ley de biodiversidad y leyes internacionales, como que, por ejemplo, el convenio de diversidad biológica y la viabilidad de gestión, que son las existencias de planes de manejos, financiamiento y participación local. Eh, Ahora vamos a analizar si nosotros creemos que estos criterios se aplican adecuadamente en la práctica en el Ecuador. Bueno, esto depende, porque bueno, para este ejemplo utilizaremos el Parque Nacional Yasuní, que cumple varios requisitos que hemos visto,
Por ejemplo, la alta biodiversidad que existe en más de 200 mamíferos, más de 610 aves y más de 270 anfibios, etcétera, ¿no? La presencia de pueblos indígenas, en este caso son los Tagaeri y los Taromenane, las reservas de petróleo bajo tierra para evitar la deforestación, ¿no? Que en este caso, en el 2017, el país propuso dejar el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación internacional. Se puede decir que estos requisitos se cumplen en Ecuador, pero en realidad es muy complejo. Por ejemplo, los Taguera y Taromenane deberían ser pueblos no contactados, ¿no? En teoría, pero en realidad ha habido más de un contacto. Por ejemplo, los contactan los madereros para darle regalos así, para que los dejen trabajar. Entonces, no hay mucho sentido en esto que poco a poco se vulnera, ¿no? Que el Parque Yasuni es un área protegida, pero no le prestan mucha atención en realidad. Bueno, dentro del análisis y la aplicación de los criterios de manejo en el Parque Nacional Yasuní, eh, podemos hablar de tres perspectivas. Básicamente, en términos legales, el Yasuní es considerado parque nacional, como todos ya sabemos, y de reserva de biosfera. Según UNESCO, en 1989 estaba esto. Y zona de intangible, que básicamente es un decreto ejecutivo, lo cual implica un régimen reforzado de protección. Básicamente, esto debería garantizar la conservación de sus ecosistemas, ¿no? Y la participación de los pueblos originarios y la no intervención de actividades extractivas, por ejemplo. Em, Sin embargo, la práctica de esto demuestra que esta normativa no siempre se cumple de manera desigual, se podría decir. Em, También desde una perspectiva positiva, podemos decir que Yasuni representa uno de los logros más importantes en materia conservatoria, podemos decir ecológica, según el Ministerio del Ambiente, por ahí entre el 2017. El parque alberga una diversidad biológica extraordinaria con más de 2.000 especies de árboles por hectárea y más de 500 especies de aves y numerosas especies de reptiles, mamíferos e insectos. Para concluir finalmente, el caso del Parque Nacional Yasuní muestra los criterios establecidos por el COA pueden interpretarse con éxito siempre y cuando existe una voluntad política y también una articulación institucional y la participación ciudadana. Pero también podemos decir que, sin embargo, mm, también revela, perdón, los desafíos estructurales que enfrenta la protección ambiental en el Ecuador. Bueno, en conclusión, podemos decir que el SNAP del Ecuador es un mecanismo clave para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural dentro de nuestro país, ¿no? Eh, este con la finalidad de garantizar la protección de ecosistemas vitales y especies en peligro de extinción, ¿no? Además, promueve un desarrollo sostenible que beneficia tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante una gestión participativa y responsable. El SNAP contribuye a enfrentar desafíos globales como, por ejemplo, el cambio climático. Su fortalecimiento continuo es esencial para asegurar un futuro ecológicamente equilibrado dentro del Ecuador. Esto sería todo, doctora. Muchas gracias por su atención.